¿Me escuchan bien allá en sus casas? Sí, señor. Listo, pues. Entonces, nuevamente, buenos días a todos y todas, tanto aquí en el salón como en sus casas. Eh, la sesión de hoy tiene como propósito que demos cierre a esta primera parte de las ecuaciones cuadráticas, particularmente las ecuaciones cuadráticas de tres variables. Entonces, hoy vamos a trabajar sobre los últimos o la última familia de superficies cuádricas que no hemos considerado hasta ahora, que son los paraboloides. Entonces, vamos a ver, como siempre, cuáles son los aspectos gráficos que nos va a interesar trabajar sobre estos paraboloides y cuál es el enfoque algebraico para encontrar esas características. Yo tenía 8 en la cabeza pensados para el día de hoy. Me falta gente. No sé si alguien de los que en teoría iba a venir hoy decidió no hacerlo allá en sus casas. Creo que mi lady, sí, mi lady era una. Creo que Angie Flores, si no estoy mal, que tampoco la veo. Será que pronto viene en camino. Y no recuerdo quién más había quedado así como por ver. Entonces, ya simplemente como por clarificar ese hecho. Bien, entonces, con respecto a los paraboloides, yo quiero, primero que todo, mencionar la clasificación que hay dentro de esa familia de paraboloides. Cuando nosotros hablamos de paraboloides, consideramos dos tipos. Por el momento, no voy a entrar en la parte geométrica, como para no estar saltando de aquí a GeoGebra como tanto. Eso lo quiero que lo veamos como al final. Es decir, al principio lo voy a describir todo en teórico y ya vamos a entrar posteriormente a mostrar la gráfica. Entonces, cuando uno habla de paraboloides, los dos tipos de paraboloide que uno considera son los paraboloides elípticos y los paraboloides hiperbólicos. La manera de clasificar o distinguir esos paraboloides es de acuerdo a los coeficientes cuadráticos que me quedan. ¿A qué me refiero con que me quedan? No olviden que en los paraboloides hay un coeficiente cuadrático que es igual a cero. Es decir, en los paraboloides hay una variable cuadrática que no aparece. Y por lo tanto, en cualquier paraboloide siempre me van a quedar dos coeficientes cuadráticos. Dependiendo de esos dos coeficientes cuadráticos que me quedan, es que viene la clasificación. Cuando los dos coeficientes cuadráticos que quedan tienen el mismo signo, es decir, que ambos son positivos o ambos son negativos, entonces nosotros hablamos de un paraboloide elíptico. Eso nos deja, y eso lo veremos más adelante, que los paraboloides hiperbólicos son aquellos donde los dos coeficientes cuadráticos tienen signo diferente. Es decir, si en un paraboloide uno de los que queda es positivo y el otro negativo, en ese caso sería un paraboloide hiperbólico. Entonces, a partir de esos paraboloides, y en particular en el caso del paraboloide elíptico, nosotros consideramos dos aspectos, nada más.
a la hora de hacer la gráfica. Nosotros no vamos a entrar en muchos detalles. Que se puede, yo siempre quiero clarificar que uno le puede meter el nivel de detalle que quiera a eso. Pero nosotros nos vamos a centrar solamente en dos aspectos. Uno es lo que vamos a llamar el vértice del paraboloide elíptico y lo otro es lo que vamos a llamar la orientación del paraboloide elíptico. Esa idea de la orientación se va a ver más clara cuando muestre la gráfica. Pero por el momento, cuando hablamos de la orientación, y en esto se parece mucho a las parábolas, nosotros hacemos referencia a el eje, porque puede ser orientado en X, orientado en Y u orientado en Z, y a el signo de la orientación, porque puede ser en X positivo o en X negativo, en Y positivo o negativo, en Z positivo o negativo. Entonces, esos son los aspectos que vamos a identificar de los paraboloides elípticos y vamos a ver que también vamos a hacer lo mismo con los paraboloides hiperbólicos. Los paraboloides hiperbólicos también va a ser vértice y también va a ser orientación, lo que vamos a considerar. Para encontrar esa información con el paraboloide elíptico, vamos a hacer el proceso de completación y canonización que nosotros ya hemos hecho. Profe, ¿será que puede agrandar un poquito más Por el supuesto. Word? Gracias. Listo, pues. Se ve chiquito. Listo, pues. Voy con una zoom del 125. ¿Mejor o más Sí. grande lo que? No, profe, ahí por mi parte está perfecto, gracias. Listo, pues. Entonces, yo ya no quiero entrar en detalles algebraicos de un proceso que hemos revisado hasta la saciedad, pensaría yo. Lo que muestra en pantalla en este momento es la ecuación de un paraboloide elíptico. Miren que ahí tengo dos coeficientes cuadráticos y el otro vale 0, por eso no aparece. Y los dos tienen el mismo signo. El coeficiente de los que quedan, x al cuadrado y z al cuadrado en este caso, ambos son positivos. Y entonces lo que muestro a continuación es el proceso de completación de cuadrados que se va hasta aquí, estándar, el mismo de siempre. En este yo esperaría que ya no hubiera, por decirlo de alguna forma, inconvenientes. Es simplemente ir o naturalmente uno completa cuadrados en las variables que tienen cuadrado, es decir, completo cuadrado en X, completo cuadrado en Z. Aquí me queda el 4Y, como la variable Y no aparece al cuadrado, ahí no se completa, se deja quieto, luego se pasa al otro lado y luego se factoriza este numerito de acá, el menos 4. Y de ahí sale esta expresión, y menos 38 puntos. Vuelvo e insisto, es el mismo proceso de completación de cuadrados de toda la vida. Lo que pasa es que ahora es en 3 variables. Y esta del final es lo que nosotros llamamos la ecuación canónica del paraboloide. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Hasta aquí me hago entender? ¿En sus casas? Sí, profe. El lado derecho no era solamente que tenía que tener el número, pues de variables que no aumentan. No te entiendo la pregunta, ¿te refieres a qué? Al número cambio los palos. Siempre cuando hacíamos parábolas, solamente quedaba del lado derecho el coeficiente, el otro quedaba solo. Déjame revisar una parábola. Aquí está una pregunta. Es que me parece que siempre lo hemos tenido así, mira. Mira cómo era con la parábola. Sí,
de este lado no tenía números. Si pasamos el del lado, Ya, el número que quedaba. sí, primero Lo que pasa es que aquí no lo podemos hacer. Me refiero, ya entiendo la pregunta que hacen acá. Estos números de acá no los podemos quitar, porque como son distintos, o sea, si fueran el mismo, yo lo factorizaría y lo pasaba a dividir. Pero como en general aquí, por ejemplo, hay un 2 y aquí hay un 4, entonces no hay forma de pasar los dos números al otro lado. Entonces, en los paraboloides, esta es una apreciación bastante interesante la que hacen en la ecuación canónica, estos números los tenemos que dejar. No hay forma de simplificar. Me refería a eso, no hay forma de simplificar. Se podría si los dos fueran el mismo, pero en general en un paraboloide lo único que estamos pidiendo es que tengan el mismo signo, no que sean exactamente. Por eso nos toca dejarlo de esta forma. Entonces aquí no hay necesidad de quitar esto. En la parábola sí tocaba, tienes toda la razón. Aquí no. Listo. Entonces ahí queda la ecuación canónica. Y de ahí sacamos el vértice, y yo creo que con el vértice no hay mayor misterio. El vértice sale de donde siempre han salido los vértices, de lo que está dentro de los paréntesis, con el signo cambiado, manteniendo el orden de las variables. Y en esto yo quiero ser muy claro. O sea, primero va el que va con X, luego el que va con Y, luego el que va con Z. No es de izquierda a derecha, porque es que en los paraboloides, al igual que en las parábolas, puede ser que a la de izquierda quede X y Z y a la derecha Y, o puede que a la izquierda quede Y y Z y a la derecha X. Entonces, la ordenación solo la da las variables. Primero X, luego Y y luego Z. ¿Sí pueden abrir? Listo, pues ahí llegaron los que faltaban. Buenos días, ¿cómo están? Listo, pues. ¿Hasta ahí todos me están entendiendo? ¿Hasta ahí todos vamos bien? En sus casas, ¿me están escuchando bien y completo? Sí, profe, todo bien. Listo. Entonces, el vértice no tiene ningún misterio. Con respecto a la orientación, la idea también va a ser bastante sencilla, pero hay una clarificación que hacer. La orientación viene dada por este número y por esta variable. Creo que lo mismo pasaba con la parábola, que la orientación o el eje de orientación lo da la variable que queda del lado derecho, que es la no cuadrática. En este caso sería la variable y el signo de la orientación corresponde al signo de este número, siempre y cuando estos dos números sean positivos. Ese es un comentario muy importante para tener en cuenta. Yo no puedo quitar estos números de acá, pero lo que sí puedo hacer es que ambos sean positivos. Porque si los dos fueran negativos, multiplico todo por -1 y se me vuelven todos positivos. Entonces, en la ecuación canónica, estos dos de un paraboloide elíptico, estos dos tienen que quedar positivos. Entonces, teniendo esos positivos, dime por favor. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Hasta la hora de allá. Todo el tiempo me pasa, ¿cierto? Listo. No, no era de acá. Entonces, no hay preguntas hasta ahí, ¿cierto? Entonces, miren cómo en este ejemplo, yo tengo el eje Y como eje de orientación y la orientación es negativa porque este número de acá es un número negativo. Entonces, el paraboloide elíptico, y por el momento son solo palabras que muestran el ejemplo, tiene ese vértice y tiene esta orientación.
Ya voy a mostrar gráficamente a qué estoy haciendo referencia con esa orientación. Pero por el momento, de ahí extraigo esas dos. ¿Sí estamos bien todos? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Listo, pues. Bien. Vamos a lo gráfico. Vamos a lo gráfico. Entonces me voy a salir de acá. No había abierto el GeoGebra. Van a conocer. Entonces, como siempre, todos pueden ver en pantalla, es el GeoGebra de siempre, el 3D. Eje X es el eje rojo, eje Y es el eje verde y eje Z es el eje azul. Me voy con la ecuación que había escogido, que es esta, que la voy a poner ahí en pantalla. Lo que me quede como bien. Listo. Y esto es un paraboloide elíptico. Es como una ollita con forma de parábola, por decirlo de alguna manera. Espérense que aquí me está generando falla. Listo. Entonces, voy a quitar un poquito el dibujo del paraboloide. Ya ponemos, ya ubicamos lo que hayamos que ubicar. Yo nunca les voy a pedir que grafiquen, o si quieren graficar lo pueden hacer en un software. Lo que me gusta que identifiquen son las características de la gráfica a partir de la ecuación, lo que hemos tenido. Entonces, porque para qué los pongo a graficar a mano si los programas ya saben hacer eso. Lo que no saben hacer los programas es identificar con precisión esos datos, o por lo menos mostrarlos con precisión, que esa es la parte importante. Les voy a quitar un ratico la gráfica y voy a hablar de los ejes. Entonces, este es el eje X, rojo, hacia allá es positivo y hacia allá es negativo. En el eje Y, miren que aquí hay una flecha, una cabecita de flecha. En el eje Y, este es el positivo y este es el negativo. Y en el eje Z, hacia acá es el Z positivo y hacia abajo es el Z negativo. Esas son las 6 orientaciones que consideramos sobre el paraboloide, en particular el paraboloide elíptico. Entonces, cuando nosotros analizamos este paraboloide, nosotros dijimos que la orientación era Y negativa. Entonces, miren cómo abre este paraboloide. Este paraboloide abre hacia esta dirección. Vamos a mirarlo desde arriba a ver si me deja sin dañarlo. Ah. Miren que cuando abre, es decir, se va haciendo más ancho hacia el eje Y, pero hacia el eje Y negativo. A eso es que se hace referencia cuando uno habla de la orientación negativa o positiva de esto. Ah, no, es que lo perdí. En un segundo. No entiendo por qué esto se me enreda tanto a veces. En un segundo. Toca. Es el problema de trabajar en 3D. Necesito ubicar el 3. Listo. Ya lo tengo. Ya. Ah. Quítale un momentico y la... Sin el paraboloide, a ver. Pero no sé, no, de que no dejas, que es como, no sé si es mi mouse o no sé qué es lo que es. Un segundo, a ver. Si no puedo, lo vuelvo a poner desde donde la vista que esté. Total, afortunadamente los colores nos guían. Ah, creo que hay, por lo menos ahí más o menos se ve. Ya. Eso, ya lo tengo. Listo. Entonces, la orientación es Y negativo porque abre hacia el eje negativo Y. Y el vértice, que nosotros habíamos dicho que era
A ver si me lo deja copiar directamente. -1, 38 cuartos y 2. A ver si lo puedo ver bien. Está por acá. Es este puntico de acá. ¿Cierto? No, aquí no es. Es decir, el vértice del paraboloide elíptico es como el principio, la colita, por decirlo de alguna forma. Entonces, miren cómo coincide, y aquí es donde voy a voltearlo, que si no lo puede volver, por lo menos que puedan ver una vez el vértice, está, lo alto un poquito, lo alejo un poquito, está muy atrás. Aquí, ahora sí se ve. Ahí se ve el punto que corresponde al vértice, que corresponde efectivamente con el punto A, con las coordenadas que nosotros habíamos dado. Entonces, en un paraboloide elíptico, la estructura geométrica es muy sencilla, porque nosotros solo ubicamos vértice y orientación. ¿Me siguen hasta ahí? No, más o menos de acuerdo hasta ahí, se van como guiando. Listo. Así tengo otra. Bueno, el signo lo determina el coeficiente no cuadrado, que es este signo, que es público. Así tengo otro ejemplo. Miren. Otro ejemplo para que ustedes, pero ustedes quiero que revisen la parte operativa. Es decir, aquí muestro el paraboloide, la ecuación, y aquí muestro la ecuación canónica al final. O sea, necesito que quede claro, o que ya sea claro cómo se llegó desde aquí hasta aquí. Ah, qué tonto. A los de allá, denme un segundo, ya les presento. Ahí tengo toda mi pantalla, man. Todos esos problemas. Qué pena con ustedes. Pensé que les estaba mostrando algo. Me refiero a este ejercicio. Entonces, para los que están en sus casas, esta es la ecuación original, esta es la completación de cuadrados y la ecuación canónica. Entonces, quiero que por favor revisen ese proceso completo. O sea, yo no muestro, pero ustedes lo hacen. Y quiero que miren cómo a partir de esto salió toda la información que necesitamos. Ahora sí todos están viendo mi ejercicio en sus casas. Sí, profe. Listo, pues.
¿Todos de acuerdo con ese resultado? ¿O hay problemas con la razón por la que llegamos a esa ecuación? ¿Sí? Díganme si hay algún problema. ¿Hay algún problema? Sí, bien. Sí, bien. ¿Todos de acuerdo en sus casas? Sí, profe. Sí, profe. Porque ahorita ustedes van a hacer uno completo. O sea, me van a sacar el vértice y la orientación y lo vamos a comprobar con gráfica. Ahora, yo quiero hacer un comentario, pues el comentario que hago siempre. Naturalmente, con estos números que aparecen acá, que no hemos utilizado, pues es como se le da más precisión al dibujo. Pero no quiero entrar como en ese detalle porque en el caso del paraboloide elíptico sí que es bastante técnico medir el tamaño del paraboloide. Pero de alguna forma estos números representan como qué tan ancho es el paraboloide, qué tan largo, cuál es la relación entre ese largo y ese ancho. Por si acaso alguno quisiera indagar, de eso hay literatura en internet o en los libros de texto. Nosotros nos quedamos solamente con vértice y con orientación, que es como lo más manejado. ¿Listo? Entonces miren el vértice, miren la organización en el vértice, que es donde más errores yo veo a veces. Primero va el de X, siempre con los signos cambiados. Menos un cuarto, aquí va un cuarto, luego va el de Y, 1 va menos 1 y menos 3 medios va 3 medios. Y la orientación, miren que acá los dos coeficientes están positivos, o sea, en la ecuación canónica estos dos tienen que quedar positivos. Entonces miramos el de acá, como este dio positivo y como la variable es X, entonces va a estar orientado positivo en X. Pueden que no sea el número del lado derecho. Dime, puede, o sea, que no aparezca, que aparezca así. Sería uno entonces en este caso. Entonces sería positivo. ¿Sí o no? O si aparece así, que a veces, a veces la gente lo escribe así. Entonces, si se factoriza un menos, pues sería menos uno y sería negativo. O sea, siempre hay en el fondo un coeficiente del lado derecho, porque siempre hay una variable que no va a ser cuadrática. ¿Listo? ¿Qué número era? 6, ¿no? 6. Listo. Voy a ver qué tengo. Ah, no. Es este. Este es para que lo miren ustedes, me den la información, nos vamos a pausa y miramos el paraboloide hiperbólico. Sí.
Listo. Entonces, por favor, vértice y orientación de este parábola orbital. Te va a cerrar el micrófono un segundo. A propósito. Y ya vuelvo a mostrar el ejercicio. Listo. Lo digo para los que están en casa. Y ahora vamos a hacer el ejercicio.
¿Me oyen? ¿Ya en sus casas? ¿Sí me oyen? Sí, profe. Listo. Les voy a preguntar aquí en el salón cuál es el vértice de la orientación que les dio y ustedes allá me confirman si sí o si no. Vértice. 1,-17. 1, menos 2, menos 17. ¿Y la orientación? Z negativo. Esto es lo que dicen acá en el salón. Si están de acuerdo o no allá en sus casas. Bueno, y aquí mismo en el salón. Profe, el 17 es positivo, ¿no? Sí. Aquí dicen que es positivo el 17. Positivo, aquí corrigen. Sí, 17 positivo. Listo. Voy a verificar y nos vamos a pausa. Ay, sí. No se arranca. Ah. Pare. Esperen. En algún momento para, creo yo. Ah, ya volvió. Ah, ya. Es que no entiendo. Por eso lo que es en el... Listo. Eso. Escúchame por favor y nos vamos a pausa. Yo creo que es claro a partir del diagrama que mostramos acá. Lo que no se le alcanza a ver bien la cola. Y así logro sin que se me vaya el dibujo. Acá. Pero que ese tan negativo, yo creo que todos estamos de acuerdo. Está apuntando hacia abajo. ¿Cierto? Allá en sus casas. Ahí se ve que la gráfica es Z negativo. Y el vértice ahí está. El vértice es el punto con coordenadas -1, -2 y 10. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí cómo funciona? ¿Estamos claritos hasta ahí? ¿Sus casas? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, nos vamos a dar la pausita de una vez. Son las 10:52. Para las 11:02, 11:03, 10 minutos, para entrar a atacar el paraboloide hiperbólico, que ese sí tiene una estructura gráfica un poco más compleja de entender. Entonces nos vemos en 10.
Listo, pues. ¿Me escuchan allá? ¿En sus casas? Sí, profe. ¿Todos? ¿Bien? Confírmeme que en las casas están escuchando bien, por favor. Sí, señor, Sí, profe. profe, te escucha. Listo, pues. Entonces, como última cuádrica, o como último tipo de cuádrica, nosotros vamos a hablar del paraboloide hiperbólico. Este tipo de paraboloide, geométricamente, es un dibujo que a veces es un poco complejo de digerir y es complejo de realizar a mano. Algebraicamente, vamos a ver que no va a presentar mucha dificultad, porque prácticamente que copia lo que ya hicimos con el paraboloide elíptico, entonces completación de cuadrados, canonización. Vamos a ver que identificar los aspectos geométricos de este paraboloide hiperbólico tampoco va a ser muy complejo. Hay como una secuencia de reglitas que hay que entender bien, pero por lo demás no es nada misterioso. La parte que es complicada, pero esa parte realmente no la hacemos nosotros, es entender gráficamente el dibujo. Entonces, lo que yo quiero mostrar primero es pues, cómo se caracteriza un paraboloide hiperbólico, cómo es el proceso algebraico de canonización. Luego tratamos de mirar la gráfica, y lo que les digo, la gráfica de esto puede llegar a ser bastante compleja de entender, pero en esa gráfica vamos a entender o vamos a tratar de ver cuáles son los aspectos clave a la hora de determinar gráficamente la naturaleza de este tipo de objetos. Y con eso cerraríamos nuestro trabajo sobre cuádricas, sobre ecuaciones cuadráticas de tres variables y en general sobre ecuaciones cuadráticas. Yo les había dicho a ustedes que de más variables no vamos a ver, pues porque en 4 variables o en 10 variables pues no se puede visualizar, porque las variables corresponden a las dimensiones y más allá de las 3 dimensiones, creo que nadie, por lo menos acá, ha logrado ver, o si alguien lo ha hecho, que por favor nos comente dónde consiguió la sustancia que le permitió lograr, porque es algo que siempre me ha causado curiosidad. Pero bien, entonces, algebraicamente aquí no hay nada nuevo. Un paraboloide hiperbólico, como les mencionaba hace un rato, es un paraboloide donde los dos coeficientes cuadráticos que quedan tienen distintos signos. Es decir, hay uno positivo y otro negativo. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, esta ecuación de acá, es un paraboloide, porque le falta una variable cuadrática, y es hiperbólico, porque los coeficientes cuadráticos hay uno positivo y el otro negativo. Y el proceso de completación y canonización es el proceso estándar de ciencia. Y lo que nos lleva es a esta ecuación. Entonces, aquí la idea es la misma. Primero completo cuadrados en las variables que tienen cuadrado, luego paso al otro lado la variable que nos sobra, la que no es cuadrática, y luego le factorizo este numerito. En este caso, ustedes se van a dar cuenta que queda algo así, queda como 16 por z. Ese 16 por z, si uno quiere ver factorización para identificar la coordenada del vértice, pues cuando no hay ningún número acá, por ejemplo, si aquí hubiera un -10,
pues uno dice, ah, bueno, saco el 16 y me queda menos 10 16avos. Pero cuando no hay nada, que eso puede pasar, pues cuando uno factoriza, lo que queda es un cero. Entonces es como si esto fuera 16 por z menos cero. Entonces es muy importante que tengan en cuenta eso del manejo de los ceros, tanto en completación de cuadrados como en factorización. Esa sería, y quisiera que lo revisaran, pero no ahorita, sino con más calma, como ejercicio, todo el proceso que nos llevó hasta esa ecuación canónica. De esa ecuación canónica surgen los dos aspectos fundamentales, que son el vértice, que como siempre el vértice es lo más fácil de sacar, porque el vértice casi que viene como incluido rápidamente en la ecuación. Simplemente escoger los números dentro del paréntesis y cambiarles el signo. Entonces miren que aquí, por ejemplo, el 1 es menos 1, el menos 2 es 2, y el menos 0 pues es 0. Tiene mayormente. Aquí ponen menos 0 más 0 y eso no tiene ninguna diferencia. Entonces, comúnmente se pone el menos, pues para que aquí quede el 0 positivo. 0 positivo, 0 negativo, da. La parte que es realmente extraña es lo que corresponde a la orientación. Y para que vean la dimensión del problema, voy a graficar este paraboloide, perdón, y de paso para que vean el dibujo que tiene su misterio. Voy a copiarme la ecuación, voy a ver si tengo todavía aquí el GeoGebra. Quisiera borrar esto, voy a borrar, arrancar otra vez. Siempre prefiero arrancar otra vez. Este es problemático a ratos. Y miren miren el dibujo que va a resultar, a ver si lo entienden. Voy a copiar. Listo. Este es el paraboloide hiperbólico. Lo que comúnmente, coloquialmente, se le llama también la silla de montar. Y yo creo que ustedes ven el dibujo y pueden entender por qué se llama así. Si ustedes han visto alguna vez una silla de montar, tiene esa estructura. Aquí es donde el jinete se sienta y pone las piernas a los lados, sino que esto tiene, que me da miedo girarlo, pero tocará hacerlo eventualmente. Para que vean la estructura completa. Por lo menos lo voy a rotar, que ahí creo que no hago tanto daño, hasta que me quede en la posición original. Listo, pues. Entonces, naturalmente pedir hacer esto a mano, pues es un ejercicio complejo, hay truquitos. En los textos a uno le explican más o menos cómo dibujarlo a mano, cuál es la idea. Lo que es importante acá es identificar qué es el vértice y cuáles son los referentes de orientación que vamos a tomar. El vértice es el puntico que queda, por decirlo de alguna forma, donde se sienta el jinete. En este tipo de problemas, muchas veces al vértice lo llaman punto de silla, cuando es una silla de montar, porque es precisamente donde el jinete pone pues, lo que pone para sentarse. Entonces, déjenme ubicarlo a través de la coordenada que sacamos acá. Menos 1,2,0. Entonces, el vértice, ahí lo ven ustedes. Creo que se alcanza a ver señalado el puntico azul donde va el vértice. A ver si rotándolo de repente, ustedes lo pueden ver con más claridad. Es, por decirlo de alguna forma, y a eso voy a ir a continuación, el vértice de una parábola. Y yo no sé si ustedes ya puedan identificar de qué parábola estoy hablando. La parábola es esta que ustedes ven cuando ven la silla de frente.
esta parábola de acá. Entonces, el punto de silla o vértice es el vértice de esta. De hecho, por eso se le llama paraboloide, porque aquí aparece una parábola en algún momento. La parte interesante es por qué se llama hiperbólico. Y esto es un paraboloide hiperbólico porque hay como una especie de hipérbolas bordeando la superficie de la silla de montar. Es decir, son como hipérbolas, pero son varias hipérbolas que al mezclarse forman como esta especie de conito. Pero si uno quisiera ubicar hipérbolas, sería como poner una rama a este lado y otra rama de este lado. Entonces, como unas hipérbolas que se terminan pegando precisamente en el vértice. La idea es extraña, pero es más o menos a lo que hace referencia este paraboloide hiperbólico. Si yo pasara como un cuchillo, así pasara atravesando como un cuchillo sobre los cachitos de la silla de montar, me quedarían, visto desde arriba o desde cierta perspectiva, dos hipérbolas. Cuando hablo de cachitos me refiero como a estos turupes que tiene aquí arriba. Entonces yo corto y me quedan dos hipérbolas. ¿Qué es lo interesante acá? Lo interesante es lo siguiente. Cuando yo veo la parábola, esa parábola tiene una orientación. Esa parábola abre hacia cierto eje, que en este caso es el eje Z. Las parábolas siempre abren en positivo en la silla de montar, siempre abren en el eje positivo X, positivo Y o positivo Z. Entonces, por eso no hay necesidad de especificar signo para la parábola. La parábola tiene un eje de orientación. Entonces, se pueden imaginar, por ejemplo, que si abriera hacia el eje X positivo, sería como si la silla de montar estuviera mirando hacia la derecha en este dibujo. De pronto ahorita les dibujo una con esa orientación. Entonces, ese eje de la parábola es uno de los aspectos de orientación que nosotros consideramos. Es lo que llamamos la orientación de la parábola o el eje de la parábola. Y eso es algo que hay que determinar a partir de la ecuación del paraboloide hiperbólico. Entonces, en la orientación, primer aspecto, ¿cómo va orientada esta parábola? Y el otro aspecto es cómo va orientada las hipérbolas. Cuando ustedes miran esta hipérbola, la orientación de la hipérbola es, o el eje transversal de la hipérbola, es el eje X. Miren que aquí está el eje X, que es el rojo, y aquí ustedes ven cómo se abre la hipérbola, hacia ese eje, tanto a izquierda como a derecha. Esos dos aspectos, el eje de la parábola y el eje de la hipérbola, son los que caracterizan la orientación de la silla de montar. Esto es como una papa Pringles. Ustedes han visto una papa Pringles, ¿no? Tiene la misma estructura, de hecho, que supongo que le hicieron basado en la silla de montar. Pongo yo. Entonces, en esa papa, o en esa silla, o en ese paraboloide hiperbólico, uno tiene que identificar el eje de la parábola y el eje de la hipérbola. Y a partir de eso, uno tiene completamente estructurada la orientación de la silla de montar. Esa es la estructura gráfica. Yo no les voy a pedir nunca que traten de hacer la gráfica. Claro que si uno la va a hacer como que a mano, la recomendación es como primero dibujar la parábola y luego, a partir de la orientación que debería tener la hipérbola, tratar de cuadrarla para que quede mirando hacia donde debe mirar. Esa es como la pauta para la silla de montar. Como les digo, su estructura es un poco extraña. Además que este es un dibujo, este es solo un pedazo del dibujo. Ya como voy a cerrar este dibujo, voy a hacer esto. Voy a empezar a alejar y miren que es que esto no se acaba nunca. O
sea, el dibujo es infinito en todas sus dimensiones. Entonces, esto nunca, no es como que quedara solo un pedacito, sino que esto se expande hacia el infinito. O sea, lo sigo abriendo. Cuando uno lo ve bien lejos, bien lejos, bien lejos, bien lejos, se ve como así. Y uno ve la parábola y uno también ve los cachitos que dan la hipérbola. Entonces, aquí ya se me lo tiré, pero esa es como la idea del paraboloide hiperbólico. Entonces, cuando uno va a hablar de la orientación de un paraboloide hiperbólico, y espero que estén viendo bien allá, eso, sí. Ahí están viendo mi Word. Yo lo que tengo que determinar son los dos ejes, el eje de la parábola y el eje de la hipérbola. Y esos ejes se representan de la siguiente forma. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. ¿Por qué está tan abajo esto? Porque es organizado. Entonces voy a escribirlo y voy a traerlo acá. Orientación o pautas de orientación. El paraboloide hiperbólico. O sea, es fácil identificar el eje de la parábola y el eje de la hipérbola, lo que llega a ser complejo, y por eso es que no se los pido, lo que llega a ser muy complejo en ciertas ocasiones, es a partir de esa información hacer a mano el dibujo. Por eso yo les digo, yo gráficas no les estoy pidiendo, nunca. Lo que les pido es que entiendan de dónde salen las características para potencialmente hacer la gráfica. Entonces, ¿cómo determino el eje de la parábola? No olviden que estos son ejes. Entonces lo llamo eje de parábola y eje de hipérbola. Entonces se van a dar cuenta lo sencillito que es. El eje de la parábola corresponde a la variable no cuadrática. Esta parábola siempre va en orientación positiva. Siempre. O sea, que si el eje de la parábola es z, es porque la parábola abre z positivo. Si es y, es porque abre y positivo. Si es x positivo. Esta es una diferencia entre este paraboloide y el paraboloide elíptico, donde sí había que decir positivo, negativo para la orientación. En este caso, la parábola siempre abre positivo. Siempre abre positivo. Si abriera negativo, por detrás sale una parábola que abre positivo. Eso es algo muy interesante. Por eso es que siempre la orientación se puede ver en positivo. Entonces, y esta es la parte clave, ese eje de la parábola lo determina la variable no cuadrática. Es decir, la variable que no está elevada al cuadrado, como es un paraboloide, hay una de esas. Esa variable me dice cuál es el eje de la parábola. Entonces, miren que aquí me está diciendo que el eje de la parábola es z, y como les digo, z positivo, como se veía en el dibujo. ¿Recuerdan en ese dibujo? Porque el dibujo es el de este de aquí arriba. En ese dibujo, la parábola iba abriendo hacia el eje positivo z. Ese es el que determina la orientación de la parábola. La variable no cuadrática. Y la hipérbola, el eje de la hipérbola, hacia donde abren los cachitos, lo determina la variable cuadrática que tiene el mismo signo en la ecuación canónica que la variable no cuadrática. Entonces miren por favor lo siguiente. En esta ecuación canónica, la variable, mejor dicho, aquí el signo de la variable no cuadrática es positivo. Es positivo. Entonces, esta variable, este numerito de acá es positivo. Yo busco de estas dos variables cuál fue la que quedó positiva en la ecuación canónica. Siempre tiene que quedar una positiva y una negativa porque es un paraboloide hiperbólico. Entonces, como este número
da positivo es este número el que da el signo para buscar el positivo del lado izquierdo. Si aquí hubiera dado negativo, busco el negativo. En este caso, el que da positivo es este numerito de acá. ¿Qué me vas a decir? Siempre será positivo, porque si siempre va a ser siempre. No, o sea, una cosa es que yo digo que sin importar este número, siempre va a venir positivo la parábola. Sin importar el numerito de acá. O sea, aquí puede salir negativo, si este fuera un menos 16, igual la parábola abre positivo. ¿Sí me hago entender? Por convención, siempre la parábola abre positivo. En el paraboloide hiperbólico. Esto es exclusivo del paraboloide hiperbólico. Sin importar el número que esté acá, la parábola siempre va a ir hacia el eje positivo. Suena raro, pero se termina bien la gráfica. Y este signo me sirve es para ver hacia dónde abren los cachitos, es decir, hacia dónde abre la hipérbole. Si este es positivo, busco el positivo, que en este caso es este de acá, porque el de acá es negativo, y entonces, ¿por qué no me dejó coger solo el 2? No me dejó. Este numerito de acá va con la variable x. Entonces, el eje de la hipérbola es el eje x, como habíamos visto en la gráfica del paraboloide hiperbólico. Es decir, en este ejemplo, la parábola abre hacia z positivo, siempre positiva la parábola, sin importar el número que esté acá, y la hipérbola abre en el eje x. Y entonces ahí tengo verbalmente las herramientas para establecer la alineación. ¿Sí es clara la idea? A la gente siempre le extraño esto de cómo así que la parábola siempre abre positivo. Pero sí, o sea, siempre hay una parábola que abre hacia algún eje positivo. Y ese eje corresponde a la variable no. Es que la estructura de la silla de montar es bien interesante. Me devuelvo. A ver si si la puedo volver a donde. O sea, algebraicamente esto no tiene ningún misterio. Es gráficamente donde uno empieza a ver como las cosas raras. No me dejó avanzar más. Listo. Ah, listo. Pues,
Profe, no se no le está sé si escuchando. soy... Ah, bueno. Perdón, ¿me oyen ahora sí? Sí, listo, Sí, ahora sí. señor. ¿Qué pasó? ¿Se perdieron en algún pedazo? ¿Se me fue la voz? Se le fue cuando estaba volviendo a escribir la gráfica, profe. Ah, ok. Entonces les estaba diciendo era que, que siempre hay, que hay veces que genera extrañeza lo de la parábola que siempre ahorra positivo. Entonces lo que yo estaba diciendo simplemente es que realmente hay dos parábolas en una silla de montar, pero que a la hora de identificar la orientación, la que nos interesa es esta, que esta siempre abre hacia un eje positivo. Entonces, por eso es que nosotros, a la hora de considerar la orientación, siempre la consideramos de la parábola, siempre la consideramos positiva, sin importar este número que aparece acá. Este número lo uso es para identificar el eje de orientación de la hipérbola. Si me habían escuchado cuando había explicado todo esto de los ejes de parábola e hipérbola, cómo se obtiene, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. O sea, lo último que menciono es con respecto a la característica gráfica, si tuvieran que graficar la silla de montar. Pero desde un punto de vista netamente algebraico, netamente operativo, lo que necesito es que me digan, mire, la parábola abre hacia el eje Z positivo, o mejor, el eje Z ya se asume que es positivo, en el paraboloide hiperbólico, en el elíptico sí toca decir si es positivo o negativo, y el eje de la hipérbola, y el vértice. Y con esa información, uno tiene la información para identificar geométricamente la silla de montaña. Voy a poner un ejercicio para que ustedes lo hagan, identifiquen, y si quieren hacemos la gráfica para que vean que concuerda. Pero quiero que ustedes saquen la información. Entonces, ejercicio. Y con eso iríamos cerrando. Miren que este es un paraboloide hiperbólico. Dos, porque me queda, aquí es un X, perdón, aquí es un X. Variables, dos variables cuadráticas nomás. Y viene el proceso de completación de cuadrados y canonización que quiero que ustedes hagan. ¿Listo? Entonces, tiempo que necesiten. Tiempo que necesiten para revisar.
Listo, profe, ya terminé. Listo. Ya espérame 2 minuticos. ¿Aquí ya terminaron? ¿Los demás ya terminaron? Entonces esperemos 3 minuticos y te pregunto a ti. ¿Listo? ¿Quién me dijo que? Yo, profe, mi lady. Listo, mi ley. Esperemos 2, 3 minutos y revisar. ¿Listo? Para que terminen los demás. Listo. Bien. Aquí tengo el dibujo y a partir de eso voy a mencionar y ustedes me dicen si sí o si no. Parábola en Y, positivo. ¿Sí o no? Miren, aquí está. Parábola en Y positivo. Y se ve que la hipérbola, bueno, me toca girarlo, pero la hipérbola yo la veo sobre el eje X. Entonces, hipérbola, eje X. ¿Sí? ¿Con la orientación estamos de acuerdo? En la gráfica se evidencia. ¿Quién me regala? Ahora sí, mi lady, regálame el vértice, por favor. Bueno, profe, el vértice es 1,22 y menos 1. Un segundo. Ya. 2 cuartos. Sí, ¿no? 1,22 cuartos menos 1. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? O sea, o no, les dio diferente. Yo lo veo ahí. Yo ahí veo el vértice. Está todo el punto de silla. ¿Qué les había dado el mismo? Profe, yo tengo una pregunta. Es que a mí en vez de salir la parábola con el eje Y, a mí me sale con el eje Z. Entonces, no sé si podría explicar esa parte porque me perdí un poco ahí. A ver, mira la ecuación.
¿Cuál variable no está elevada al cuadrado? Ah, ok, la Y. Listo, profe. O sea, la parábola, o sea, al lado derecho, siempre queda la variable que no está elevada al cuadrado. Entonces, en la ecuación canónica, la variable que no está elevada al cuadrado, que es y, debe haber quedado al lado derecho. De ahí sale la orientación de la parábola. ¿Sí? Sí, profe, ya entendí. Listo. O sea, aquí está como la clasificación. Siempre lo determina la variable no cuadrática, que solo hay una de ellas. Bien, bien, bien. ¿Estamos claritos hasta ahí? Entonces, para cerrar, y hoy nos vamos, porque tengo que moverme hasta mi casa para otra clase. Yo quiero que ustedes vean cómo todo está atravesado por el proceso de completación de cuadrado. O sea, eso era lo que hacíamos todo el tiempo. Y con esa sola herramienta, en estas ecuaciones, podemos hacer gráficas. Que no las hagamos nosotros, ok, no las hacemos nosotros. Pero potencialmente, con esa información, yo puedo hacer bosquejos de gráficas de ecuaciones cuadráticas de 2 y de 3 variables, en 2 y 3 dimensiones. Antes de que se vayan, a más tardar mañana, yo estaría subiendo una segunda actividad evaluativa. ¿Eso fue acá? Entonces, estén pendientes. Mañana, no sé a qué hora, que pues no, pero en el transcurso de mañana debería estar subiendo la segunda actividad evaluativa, que es de cuádricas. Ya tuvieron ustedes una de cónicas, que fue la que me entregaron la semana pasada, ahora iría una de cuádricas. ¿Listo? No, esta todavía no. Es que lo que pasa es que lo de los grupos se va a demorar un poco, porque es que todavía están matriculando gente. Todavía hay gente que se está matriculando. Y yo tengo que dar el espacio para que esta gente se integre en uno de los grupos eventualmente. O sea, de hecho creo que, me parece que hoy había alguien nuevo, ¿cierto? ¿Ahí me escucha alguien? Sí, profe. Buenos días. Buenos días, ¿eres tú quién, perdón? Cristian Cárdenas. Cristian Cárdenas. ¿Tú ya tienes acceso a Moodle y todo eso? Sí, profe, ya he revisado los videos y estoy trabajando en el taller. Listo. La actividad evaluativa número 1 que estaba ahí, supongo Sí. que no la entregaste, o la entregaste. Y la estoy terminando. Maravilloso. Cuando la tengas, me la subes a la plataforma. ¿Listo? Porque es que le entró tarde. Entonces, pero ya está. Sí, también. O sea, los que entran tarde, pues ellos tienen obviamente más plazo. Obviamente los que ya están desde el principio. Y hasta ahí ya iría. Dime. Sería la actividad 1, ya iría al día con ustedes, ¿verdad? Sí, la actividad 1 es la única que hemos puesto, ¿cierto? Luego la que aparece ahí. La 2 la pondría mañana sobre esto de cuádricas. ¿Listo? Listo, gracias. Listo, pues. Bueno. Entonces, por eso es que lo de los grupos, o sea, lo de los trabajos en grupo de pronto tenga que esperar, porque cuando ustedes terminen de ver todos los videos, de hecho en el primero, yo les digo que tienen que conformar unos grupos de trabajo. Entonces tienen que irse como integrando, o comunicarse, o si no pueden, pues entonces me dicen, yo trato como de incluirlos en algún grupo. ¿Listo? Entonces eso va a esperar. Yo no sé si alcancemos este primer corte, a hacer alguna actividad de grupo. Porque es que las matrículas, hay gente que se está matriculando hasta el 30 de agosto. Todavía falta. Ustedes entenderán lo problemático que es. Bien, entonces, esta actividad que dejo mañana es individual, les dejaría también una semana para que les. ¿Listo? Bien, eso sería todo entonces. Muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, Hasta luego, profe. pregunta. Perdón. ¿Usted tiene